En la carta que fue enviada por la presidenta del Senado, Eva Copa, dice de no promulgar la ley que le fue remitida, solamente estaría adelantando la realización de los comicios al 2 de agosto del 2020, como establece la ley 1297, que fue aprobada el 30 de abril. Eso es lo que señala en partes salientes de la carta que fue enviada por Eva Copa, reiteramos, a Yanine Áñez en esta jornada. Y nosotros tenemos dos invitados para hablar sobre este tema, la senadora Adriana Salvatierra, le agradezco mucho por estos minutos que nos dispensa, y el vocero de la Alianza Juntos, don Manuel Saavedra, le agradezco muchísimo también por estar con nosotros. A ver, vamos a comenzar con don Manuel Saavedra consultándole a propósito de esta carta, de lo que dice esta carta, y este tema de que si no promulga el gobierno, el Ejecutivo, la ley que establece que las elecciones podrían ser el 6 de septiembre, lo que se va a hacer es adelantar las elecciones al 2 de agosto y que quede vigente la ley 1297, que fue aprobada en abril. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto saludarlo. Bueno, están intentando justificar lo injustificable, no es así. Al final, la Asamblea Legislativa tiene la atribución de poder solicitar modificaciones, no estaban obligados a aprobar esta situación. Aquí hay un tema de fondo y es mucho más grave de lo que puedan decir. Se ha planteado una fecha en función a una negociación política, sin escuchar a los médicos, a los científicos. Esa fecha se definió en el Tribunal Supremo Electoral en una negociación entre el candidato del MAS, el señor Arce Catacora, el señor Evo Morales desde la Argentina, y así él lo manifestó en sus redes sociales, y un candidato también de la oposición, en este caso el señor Mesa. Entre ellos definieron cuándo los bolivianos debemos ir a votar. No preguntaron a ningún médico, a ningún epidemiólogo, y eso es una tremenda irresponsabilidad. Posterior a eso, el Tribunal Supremo Electoral elabora este proyecto de ley y lo envía a la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien inmediatamente lo aprueba, sin tampoco consultar a los médicos o a los científicos que hayan respaldado con un informe esta situación o esta aprobación. Eso fue lo que pasó. La presidenta Yanine Áñez solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional le puedan enviar el documento que respalda esta aprobación para determinar la fecha de elecciones. Claro, nunca llegó porque nunca hubo. Y finalmente, todo demuestra que el espíritu de esta aprobación obedece a intereses políticos. Han planteado una ley con la cual pretenden llevar a las calles a millones de ciudadanos en media pandemia y no le han consultado a ningún médico. ¿Qué pueden saber los políticos de cuidar la salud de la gente? A quienes debían preguntarle, lastimosamente no lo han hecho. Y eso nos demuestra una vez más, nuevamente, que al movimiento del socialismo no le interesa la salud de la gente. Abandonaron el sistema de salud durante 14 años y ahora siguen atentando contra la salud del pueblo boliviano. Muy bien, muchísimas gracias, don Manuel Saavedra. Le voy a pasar la palabra a la senadora Adriana Salvatierra. Esta carta que envía la senadora Eva Copa a la presidenta Yanine Áñez engloba el espíritu de la bancada del MAS respecto al tema de las elecciones, respecto al tema de la necesidad de que existan elecciones en el país. ¿Por qué se hace la advertencia de que si no se promulga esta ley que fija el 6 de septiembre, podría estar vigente la 1297? ¿No se la puede promulgar esta ley en el Senado? Muy buenas noches, Jorge, un placer estar nuevamente con usted. Muy buenas noches a Manuel y a quienes acompañan el programa. A ver, el procedimiento legislativo ya ha sido cumplido y el procedimiento legislativo, producto de un proyecto de ley que emana del Tribunal Supremo Electoral y que el 1 de junio, a través de un comunicado, la Alianza Juntos se comprometió, primero, a respetar y acatar democráticamente la fecha impulsada por el Tribunal Supremo Electoral. A través de ese mismo comunicado, además, manifestaron que pedían que de una vez se determine la fecha. Bueno, esa fecha fue determinada por el Tribunal Supremo Electoral, emana un proyecto de ley que lo único que espera para cumplir el procedimiento constitucional es que la señora Áñez proceda a la promulgación. Es falso que en el camino se pueden modificar las cosas. Los procedimientos constitucionales para llevar adelante una ley, Cámara de Senadores, iniciativa legislativa, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, han vencido todos los plazos. Si la señora Áñez el 1 de junio pide que de una vez se ponga la fecha, que van a acatar democráticamente la decisión del Tribunal Supremo Electoral,
por qué hoy día retroceden. Además citan y dicen, ¿en base a qué proyección científica se ha planteado esta fecha? Yo quiero recordarles, probablemente se hacen los desentendidos, producto de la descoordinación en la gestión pública de la crisis sanitaria. En el mes de, el 15 de mayo, en una nota publicada en La Razón, el jefe, el director nacional de epidemiología, Virgilio Prieto, informó que el pico máximo de la curva de contagios estaría entre julio y la segunda semana de agosto, tal cual estaban dadas las proyecciones. No recurrieron al arbitrio de las decisiones de la Asamblea Legislativa, no fue producto de las decisiones antojadizas del Tribunal Supremo Electoral. Fue el jefe nacional de epidemiología el que dijo, de acuerdo a las proyecciones, el pico más alto de contagios se espera que sea entre finales de julio y principios de agosto. Es decir, que a partir de esas fechas inicia el descenso de la curva de contagios. No lo dijo la Asamblea, creo que podrían coordinar un poco las respuestas. Y finalmente, creo que es una falsedad que nos planteen que hoy día les preocupa la salud y la vida de los bolivianos, cuando en más de 90 días no le dieron un solo ítem de salud a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Hasta ahora, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sigue esperando los 115 ventiladores pulmonares que la señora Áñez le comprometió. Ha pasado un mes y le han entregado 15 y se ha tenido que pedir prestados 16 de la Universidad Privada Udabol. Eso no es que le importe la salud a la señora Yanine Áñez. No hay pruebas, no hay ventiladores pulmonares, no hay aumento de los ítems de salud y eso no son 14 años. Eso es una gestión que no ha dado luces sobre cómo enfrentar la crisis sanitaria. Muy bien, muchísimas gracias, senadora. Hoy, el día de ayer, en realidad, la presidenta hablaba de que las elecciones podrían postergarse 1 o 2 meses, que la realización podría ser entre octubre y noviembre, una vez que la situación más crítica de la enfermedad hubiera pasado en el país. ¿En base a qué se hace esta sugerencia? ¿En base a qué se tiene esta proyección, don Manuel Saavedra? En segunditos nada más vamos a retornar con Manuel Saavedra. Lamentablemente hemos perdido la comunicación. Ahora sí lo escuchamos. Adelante. Ahora sí. ¿Me escucha don Manuel Saavedra? Hemos restablecido la comunicación. Sí, yo lo escucho. Muy bien. Le preguntaba, la presidenta dijo que podía ser entre 1 y 2 meses más la ampliación de las elecciones, entre octubre y noviembre. ¿En base a qué se hace esa sugerencia? Cabalmente, en función a la proyección de quienes entienden del tema, no de los políticos, de los médicos, de los epidemiólogos. Lastimosamente, esta enfermedad no avanza en función a elementos fijos. Mucho depende de la población. Y las proyecciones que se hicieron en abril pueden ir modificándose en función a que la población acate o no acate las cuarentenas. Entonces, decir que es una fecha absoluta la que se dio en abril, un número absoluto, es una irresponsabilidad. Cabalmente, todas las proyecciones, no solo del gobierno, sino de los médicos externos, de los sedes, de los colegios médicos, establecen que el pico en este momento de esta pandemia va a llegar a fines de julio, comienzos de agosto. Eso nos daría que estaríamos entrando en septiembre nosotros con un riesgo muy alto de que esa situación de ir a votar millones de ciudadanos en las calles pueda implicar en un nuevo gran brote de esta enfermedad y volvamos para atrás con los problemas que ya estamos atravesando en este momento desde hace algunos meses. Eso no lo podemos permitir. Ir a elecciones sin consultar a los médicos en medio de una pandemia es una irresponsabilidad. Y un poco también para aclarar algunos temas. Nosotros asumimos el compromiso de que sí, las elecciones son importantes y se deben hacer en el menor tiempo posible también, pero siempre y cuando esto no implique arriesgar la salud de la población. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo y le quiero responder un poco ahí algunos datos, no quiero decir que son falsos, pero que no son precisos y de repente la senadora no está informada. Hasta el Bueno, lamentablemente hemos perdido la comunicación, tenemos problemas con la conexión de internet de
Don Manuel Saavedra, ahora sí, nuevamente la tenemos, vamos a tratar de restablecer aquello y solucionar el problema. Le pregunto, senadora Salvatierra, hoy el Tribunal Supremo Electoral, el día de ayer en realidad, el Tribunal Supremo Electoral hablaba de la necesidad de que se apruebe una ley o una fecha para las elecciones, por una cuestión de certidumbre y de certeza democrática en el país. Hasta acá han existido demasiados problemas emergentes de lo que fue la anulación de las elecciones de octubre. Sí, mire, a ver, primero eran las elecciones el 3 de mayo. Entendemos que por la crisis sanitaria se tengan que postergar, se postergan 90 días. Postergamos 90 días, sale el comunicado de la agrupación Juntos que le pide al Tribunal Supremo Electoral. Definan de una vez la fecha y la fecha que ustedes dispongan será acatada democráticamente. Resulta que el Tribunal Supremo Electoral consulta con las fuerzas políticas, consulta con el jefe nacional de epidemiología, no un político, porque creo que el señor Saavedra no identifica de quién estamos hablando. Fue el jefe nacional de epidemiología quien realizó la proyección el 15 de mayo respecto a la posibilidad de el ascenso de la curva de contagios. No lo realizó un actor político, no fue producto de las decisiones. Es más, el propio señor Salvador Romero, quien es delegado de la señora Áñez ante el Tribunal Supremo Electoral, es quien le dice que es necesario dar certidumbres de las fechas, dar certidumbre respecto a la posibilidad de realizar un proceso electoral y construir juntos las condiciones sanitarias a partir de las cuales se pueda llevar adelante las elecciones en nuestro país. E insistimos con lo siguiente, no creo que sea, cuando menos honesto, decir que hay información tergiversada. La alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, fue la que dijo que llevábamos más de 90 días sin recibir un solo ítem de salud. En conferencia de prensa, el señor Urenda y el gobernador Rubén Costa dijeron que tuvieron que pedirse prestados ventiladores pulmonares de la Universidad Privada Udabol. Esos no son inventos, son realidades que estamos enfrentando. Ahora, plantear un debate donde dicen tenemos que escuchar a los expertos han hablado. La epidemiología dijo entre finales de julio y principios de agosto se esperan los picos más altos. No lo dijo un político, no lo dijo la agrupación de Comunidad Ciudadana, no lo dijo la agrupación Creemos, no lo dijo la agrupación del señor Quiroga, ni la dijo el Movimiento del Socialismo. Eso no es un acuerdo de políticos, son proyecciones estadísticas y científicas. Ahora, si pretenden prorrogarse sin pasar por un proceso electoral, creo que es el momento que de una vez seamos más honestos y digamos, no nos interesa ir a las elecciones y estamos utilizando esta crisis sanitaria para quedarnos porque tampoco están presentando soluciones efectivas. La gente empieza a morirse en las calles. Hoy estaban videos alarmantes de personas que estaban siendo reanimadas por un conjunto por los familiares y prestándose primeros auxilios ni siquiera en los hospitales. Entonces, es falso que nos vengan a decir que están priorizando la vida cuando en la realidad material no otorgaron condiciones para que se puedan atender a los pacientes. Muy bien, muchísimas gracias. No había terminado don Manuel Saavedra, ya hemos restablecido la comunicación, lo escuchamos, por favor, el tema de las elecciones, la realización de las elecciones, la fecha de elecciones y hacer un poco describir un poco lo que decía el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Se necesita una fecha para dar certidumbre en un año que ha sido tremendamente irregular y en el que queda pendiente, como asignatura pendiente, el tema de elecciones. Lo escuchamos, don Manuel Saavedra. Sin duda alguna, todos coincidimos que las elecciones se tienen que llevar adelante lo antes posible, pero cuando hayan las condiciones para que esto no implique en que la población se pueda enfermar. Es muy difícil en este momento, y cuando hablamos de tiempo no estamos hablando de años, estamos hablando de un par de meses. Quienes se quisieron prorrogar de verdad fueron los masistas, que nos hicieron fraude, que pasaron por encima de un referéndum y querían quedarse para siempre. En este momento, si se está pidiendo que haya una prórroga de un par de meses y está en función a una emergencia sanitaria, a una pandemia global, entiéndase, aquí no hay en absoluto ninguna voluntad de prorroguismo. Se está pidiendo que prime la coherencia en función a la urgencia que hay de salvar vidas. En este momento, la situación por la que estamos atravesando es crítica, pero hay quienes no les interesa cuidar de la salud de la gente. Yo le quiero hacer una pregunta, o varias preguntas a la senadora.
¿Cómo cree usted que el 6 de septiembre, cuando esté en riesgo la salud de la población, van a ir los adultos mayores, la gente de la tercera edad a votar, las señoras embarazadas, los grupos vulnerables? Yo le pregunto, ¿usted tiene su papá que es de la tercera edad? ¿Usted lo va a llevar a votar arriesgando su vida? Yo creo que esas son las cosas que la gente tiene que entender. El ausentismo que se puede dar en esta elección puede ser histórico y eso no es bueno para la democracia. La democracia hay que fortalecerla en función a priorizar también lo urgente y lo importante. Y en este momento, a mí me parece una falta de respeto hablarle de política a la gente. Quiero ver qué candidato, con qué cara va a ir a pedirle el voto a la población si hay una emergencia sanitaria tremenda que nos está complicando y nos arriesgamos a que si somos imprudentes, vamos a una fecha determinada por políticos, no por los médicos, esa fecha implique que volvamos hacia atrás muchos meses con los problemas que esto ya conocemos y que esto puede implicar. Y aparte de eso también, me gustaría que así como se los ve preocupados en el discurso por la salud de la gente, lo hagan en la práctica. La Asamblea Legislativa Plurinacional, con esos 2 tercios perversos, en este momento tiene bloqueado el 10% para la salud, el aumento del 10% para la salud, la redistribución del IDH, 500 millones a todos los municipios que eso implica en ayuda para combatir esta pandemia, una ley para acceder a los créditos de la cooperación internacional que también han bloqueado, y finalmente leyes de alivio tributario para los municipios. Eso a ellos no les interesa, se dedican a hacer política y a plantear elecciones en una situación y en un momento en el cual nos vamos a arriesgar todo y vamos a arriesgar sobre todo a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Muy bien, muchísimas gracias, don Manuel Saavedra, vocero de la Alianza Juntos. Senadora, ¿qué pasa con el tema de la aprobación de esta ley del 10%, la asignación del 10% para salud, que todavía está pendiente en la Asamblea Legislativa? La presidenta Yanine Áñez hoy precisamente en un Twitter habló sobre la necesidad de que el MAS apruebe ese proyecto de ley sobre la asignación del 10% para salud. ¿Sabe lo que pasa? No nos mandan los informes. Es así de sencillo. Piden un proyecto de ley y no son capaces de remitir un informe que dé confiabilidad por parte del Ministerio de Economía respecto a los recursos disponibles. Pero antes de eso, a ver, creo que la única estrategia que tiene en este momento el gobierno para combatir la crisis sanitaria es evitar el proceso electoral. La única atribución que tenía cuando asumió la señora Áñez en noviembre. Es la única estrategia. No hay equipos de bioseguridad, no hay más ítems para los trabajadores de salud, no hay ventiladores pulmonares, no hay pruebas sanitarias, no hay nada. La única estrategia que hay es no llegar a las elecciones. Esa es la única respuesta que tienen para atender las necesidades del pueblo boliviano en este momento. Creo que además el señor Virgilio Prieto, no sé, por ahí es militante de Unidad Demócratas, no lo sé, pero tengo entendido que siendo jefe nacional de epidemiología es mínimamente médico y fue quien realizó las proyecciones. Finalmente, hablan de que se estaría bloqueando los proyectos de ley. Le invito, señor Manuel Saavedra, a que le solicite al Ejecutivo a que remita los informes correspondientes, porque sin informes que certifiquen la capacidad de endeudamiento del Estado no se puede legislar, no tenemos esa posibilidad. Es más, yo quiero hablarle sobre la ley de devolución del IDH. ¿Sabía usted que la bancada del Movimiento al Socialismo fue la proyectista de esa ley? Fue la bancada del Movimiento del Socialismo quien planteó el proyecto de ley, y ¿sabe qué? El primero en oponerse fue el senador Ortiz en ese momento, quien estaba representando todavía la bancada de Unidad Demócratas. Y hoy día plantean decirnos que es el Movimiento del Socialismo el que congela el uso de esos recursos. Más al contrario, mañana vamos a tratar el proyecto de ley y se van a brindar condiciones equitativas para que todos los municipios, los que tienen una concentración poblacional, pero además los que están siendo con mayor fuerza afectados por la crisis del coronavirus, vayan a recibir los recursos disponibles, pero no para que hagan lo mismo que hace el gobierno de la señora Áñez, para entregarlo a empresas amigas o para cometer delitos a partir del uso de recursos públicos. No, los recursos van a ser entregados para que la gente, para que los municipios fundamentalmente puedan garantizarle a sus trabajadores de salud equipamientos de bioseguridad. Hasta ahora no le mandan un solo barbijo a algunos municipios, y eso no son alcaldías del MAS las que denuncian, es la alcaldía del municipio de Santa Cruz, es el alcalde de Tarija, es la asociación de alcaldías de Cochabamba, de Potosí, que hasta ahora no reciben un solo peso del gobierno nacional. Esos son los elementos que debería preocuparle al momento de hablar de la crisis sanitaria.
enfrentaremos un proceso electoral, lo ha dicho el señor Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, el delegado que la señora Áñez propuso ante el Tribunal Supremo Electoral, y dijo, es necesario darle certidumbre a la gente. Ya se están trabajando en condiciones de bioseguridad, incluso esto implica por utilizar un mayor número de unidades educativas para el proceso electoral. Pero no utilicen más excusas o que pongan como excusa la salud cuando no es lo principal que están atendiendo en este momento. Lo principal que están atendiendo en este momento es intentar prorrogarse en el gobierno sin pasar por las urnas. Muy bien, se ha convertido el tema de la aprobación de los créditos en las últimas horas en un punto importante nuevamente de confrontación política entre oficialistas y opositores. Hoy salía el ministro de la Presidencia a hablar sobre 17.000 millones de dólares que se habrían gestionado en créditos durante el gobierno de Evo Morales en pocos años, y se cuestiona el por qué estos créditos que están pendientes no sean 1.246 millones no se están aprobando para precisamente la atención del coronavirus. Don Manuel Saavedra. Así es, esa asamblea bloqueadora en su momento aprobó créditos por más de 17.000 millones de dólares en una época de bonanza, cuando el país no necesitaba endeudarse, cuando había mucho dinero, y las aprobaron de la noche a la mañana, rápido, sin preguntar, porque así funcionaba. Pero ahora que estamos en una pandemia, en una necesidad urgente de recursos, no quieren aprobarlo. ¿Por qué? Porque la estrategia del MAS es que la pandemia avance, que esto se agrave. A ellos no les importa la vida ni la salud de la gente. Si les importara ya lo hubieran aprobado, y ahora nos vienen a decir que es porque faltan cosas. Eso no es cierto. Están siendo totalmente irresponsables en el manejo de la responsabilidad que les ha dado el pueblo. Ellos están en la obligación de priorizar la salud. Y quiero que les diga otra cosa, cuando decía que ellos han sido los que presentaron el proyecto para recuperar los fondos del IDH, me parece que es lo mínimo que podían hacer. ¿Sabe por qué? Porque fueron ellos los que los confiscaron. Fue el gobierno anterior el que les confiscó estos recursos a los municipios de todo el país con la promesa que iban a triplicar o quintuplicar su inversión, y nunca llegaron a estos recursos. Esa confiscación viene desde hace muchos años y fue hecha por el MAS. Entonces están en la obligación, y es lo mínimo que podrían hacer, pero no lo han hecho hasta ahora. Ya no les creemos. Por eso esperamos que el día de mañana lo hagan, que devuelvan esos recursos que ellos les quitaron a los municipios, pero que también aprueben la ley que aumenta el presupuesto para la salud del 10%, cosa que ellos no hicieron en 14 años, que den la ley de alivio tributario a los municipios para que no tengan que pagar sus créditos, que liberen también y viabilicen que la plata que está llegando desde afuera en condiciones mucho mejores de las que ellos aprobaron los créditos, porque estos son créditos que no van a pagar, no se van a pagar intereses y capital durante varios años con una tasa del 1%, tasas que los créditos que ellos aprobaron no tenían como condiciones. Entonces, yo creo que la gente está cansada del discurso, está cansada de que se hable, quieren ver hechos, y están en las manos de ellos. Ojalá lo puedan hacer, porque es lo que la población necesita. En este momento, la salud es lo primero, la política no pasa ni a segundo ni a tercer plano, la salud y la vida es lo que todos debemos priorizar. Y las elecciones se tienen que dar siempre y cuando se esté garantizada la salud de la población. Un mes más, 2 meses más, va a afectar mucho. Lo que sí podemos hacer en eso es salvar vidas, que debemos enfocarnos todos en ello. Terminó su intervención don Manuel Saavedra. Señora Adriana Salvatierra, senadora del MAS, la escuchamos. Mire, estaban hablando hace poco de la ley del 10% para salud. ¿Quiere saber el señor Manuel Saavedra qué pasó con esa ley? Resulta que la presentaron parlamentarios de la bancada Unidad Demócratas y exigieron su aprobación. Bueno, el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Franklin Flores, remitió el proyecto de ley al ministro de Economía. ¿Qué le respondió el ministro de Economía en fecha 26 de mayo? Sobre la ley del 10% de salud y solicitando el pronunciamiento de esta cartera de Estado sobre la fuente de financiamiento, comunico a usted lo siguiente. Con el objeto de emitir criterio correspondiente, es preciso que el proyectista remite el estudio técnico que respalda la sostenibilidad financiera de la propuesta. ¿Qué nos quiere decir con esto el señor Parada? O por lo menos quizás lo sabrá el señor Manuel Saavedra, que se tiran la pelota entre ellos, que es falso el proyecto de ley del 10% para salud.
es falso el anuncio que hizo la señora Yanine Áñez, que cuando los parlamentarios de Unidad Demócrata presentan el proyecto de ley, el ministro se lava las manos y dice que es el parlamentario el que tiene que certificar la sostenibilidad financiera de ese 10%, siendo él responsable de la cartera de Economía. Es que es falso el proyecto de ley, se están tirando la pelota entre ustedes, siendo bancada y siendo gobierno al mismo tiempo. Es más, el señor José Luis Parada informó en su rendición de cuentas del Estado y de su cartera que se había gastado aproximadamente 13.7% del Producto Interno Bruto del país para la atención de la crisis sanitaria. Señor Manuel Saavedra, 13% del Producto Interno Bruto de 42.000 millones de dólares equivale mínimamente a 5.800 millones de dólares. Y la gente no ha visto eso en el sistema sanitario. No ha visto eso en el equipamiento a los trabajadores de salud que se mueren atendiendo a pacientes de coronavirus. La gente no ha visto eso cuando estamos hablando de que a la alcaldía de Santa Cruz no le dieron un solo ítem. 5.800 millones de dólares que no sabemos dónde se fueron y que los informó el propio ministro de Salud. Y esa no es la bancada del MAS. Esa es la percepción del pueblo, que ve que se gastaron los recursos del Estado y que no les llegó a los hospitales, a las postas, a las unidades de terapia intensiva, etcétera. Peor todavía, ahora estamos viendo lo que pasó con los ventiladores pulmonares. ¿Y nos van a decir que esos son los 14 años? Que cuando hubo la oportunidad de salvar vidas, se cometieron esta clase de delitos. Esta clase de delitos que son imperdonables, porque en este momento estamos viendo en vivo cómo reaniman a las personas. Y sin embargo vienen y nos dicen que en los últimos meses la salud fue su prioridad. Es falso su proyecto del 10%. Dejen de tirarse la pelota entre ustedes, dejen de hacer demagogia, actúen con contundencia. Nosotros no queremos como bancada del movimiento del socialismo que fallen en la estrategia sanitaria, porque como usted dice, la vida de nuestras familias es la que está en riesgo. Pero pónganse las manos a la obra y trabajen por el fortalecimiento del sistema sanitario. Y si quieren más tiempo, planteen su propuesta ante el Tribunal Supremo Electoral. No escriban con la mano y borren con el codo. No pidan fecha al Tribunal Supremo Electoral y después rechacen y pidan una nueva prórroga para quedarse en la administración del Estado. Este tipo de contradicciones que tienen en política, en administración pública, en la atención de la crisis sanitaria, no muestran otra cosa más que la improvisación que pone en riesgo la vida de los ciudadanos y debilita la democracia del país. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco a ambos por su participación. Hemos comenzado esta ronda con el señor Manuel Saavedra, vocero de la Alianza Juntos, y hemos finalizado con la senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra. Hemos estado varios minutos, por supuesto, escuchándolos. Muy interesante todo aquello. Hemos querido darles toda la posibilidad, toda la libertad para escuchar sus argumentos, y que en democracia el país pueda escuchar esos argumentos le hace muy bien a nuestra salud democrática, por supuesto, de un lado y del otro, siempre sopesando lo que se está diciendo. Muchísimas gracias a ambos por participar en Noches sin Tregua.